709 en vivo, más de uno, 1040 Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. Amigos y amigas, muy buenas tardes. El tema de hoy es sexo adictivo. Me gustaría recibir sus comentarios si es que ustedes están identificando alguna problemática con ustedes mismos y o con su pareja que los esté llevando a tener este tipo de complicación. Un concepto de adicción lo pudiéramos valorar cuando tengo yo una actitud que domina mi pensamiento y domina mis sentidos y domina mis emociones, y que esta actitud desbordada hacia una actividad hace que mi vida cotidiana sea un caos. Entonces es bien importante, amigos y amigas, que logremos identificar si de repente usted se identifica, se entiende con el concepto de sexo adictivo. Estamos a sus órdenes para que nos puedan llamar y nos puedan platicar sus puntos de vista si es que se encuentra usted en alguna situación como la que estamos mencionando. Uno de los puntos clave entre varios caminos que nos pueden indicar cuando una persona es adictiva al concepto de la sexualidad es la búsqueda de la descarga de la energía sexual, y que con ello llega una micro o mini gratificación sexual, provocando en nosotros lo que llamamos el concepto de las endorfinas, y que en un momento determinado me hace sentir más relajado. El problema es cuando se vuelve a presentar a los minutos o a la hora o a las 2 horas nuevamente la necesidad de otra vez la interacción sexual con masturbación o con coito, de tal forma que vuelva a obtener yo un orgasmo, otra eyaculación, y que esto pueda provocar nuevamente la sensación de gratificación, la sensación de relajación física, mental, y que nuevamente a los minutos, a la hora, 2 horas, 3 horas se vuelve a presentar. Entonces es importante que logremos ubicar cuál es la fuente que dispara la acción. Regularmente el concepto de la adicción hacia la sexualidad tiene que ver con el concepto de la ansiedad. El ejemplo es el siguiente: yo como hombre o como mujer tengo un disparador de ansiedad, me empiezo a sentir ansioso. Al empezar a sentirme ansioso, empiezo a encontrarme incómodo en todas partes. Y empiezo a buscar una forma de bajar mi ansiedad. Y una manera de bajar la ansiedad es a través de la masturbación, que puede ser con consumo de pornografía o sin consumo de pornografía, que puede ser a través de la interacción sexual, a través de la masturbación, o a través del coito, o a través de un juego erótico, con algún juguete, con algunas otras circunstancias. De tal manera que entonces viene la eyaculación, o en un momento determinado en las mujeres el orgasmo, la sensación de descarga de la energía sexual, la sensación de relajación, y si hasta ahí quedara estaría chido. El problema es que se vuelve a repetir al poco tiempo. ¿Qué va a pasar si yo como hombre o como mujer llego a masturbarme 3, 4, 5, 6, 10 veces al día? Va a haber una circunstancia terrible a nivel energético, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, porque se va generando un círculo vicioso que va provocando una terrible sensación de vacío. Uno de los puntos clave a trabajar no es el concepto de juzgar que el otro está mal, que el otro está loco, que el otro es un adicto,
Uno de los puntos clave por trabajar es qué dispara la ansiedad y cómo aprender a manejar la ansiedad. Ese es parte del tema, amigos y amigas. Vamos a un primer corte comercial. Son las 7:14. Están escuchando Más de Uno. Son las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10:40 AM, Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Estamos leyendo en el intermedio, estoy leyendo parte de la información que nos proporciona nuestra productora Rosy Muñoz y hay unas cosas escandalosas en relación a los conceptos de pornografía que está regularmente ligado con la adicción a la sexualidad. Bien, voy a leer primero parte de esta información mientras llegan sus preguntas, sus comentarios. Y después vamos a pasar a algunas estadísticas del tiempo de la pornografía en internet, en películas pornográficas. La diferencia entre 1988 y el año 2000. Las ganancias de la pornografía en relación a otras empresas, etc. Adicción al sexo. La adicción sexual se da principalmente en hombres y puede ir desde realizar llamadas a líneas eróticas constantemente en un día hasta buscar una prostituta cada media hora. Situaciones que afectan la vida cotidiana del adicto gradualmente. En principio, la persona lo consigue mezclar con su rutina, sin embargo, mientras más se adentra al vicio, más difícil le será realizarse un balance o realizar un balance. Ver porno o masturbarse son actividades que en principio se pueden hacer en 15 o 20 minutos. Las personas siguen con su vida absolutamente normal, hasta que empieza a desaparecer cada vez más seguido de su área de trabajo para hacer cosas y entonces su vida se ve afectada. Y estas cosas es ir a ver porno o la masturbación, o porno y la masturbación. La adicción al sexo es una de las adicciones más negadas en nuestra cultura. Muchas veces se racionaliza la conducta compulsiva sexual, especialmente la masculina, esperando con esto minimizarla o diluir el sufrimiento que se produce en una persona o una familia donde existe la adicción sexual. En toda desviación sexual es una adicción, no toda desviación sexual es una adicción. Pero el uso del sexo como sustituto de las relaciones sanas con los demás es un síntoma del desorden adictivo sexual. La adicción sexual se manifiesta tal como la hacen otras adicciones, a través de un patrón de descontrol en la conducta sexual, alternados con periodos de relativa calma. La negación, racionalización, justificación y el sistema delusional completo es muy similar al de otras adicciones, además forma parte del desorden. El pensamiento obsesivo sexual y las fantasías sexuales se hacen cada vez más necesarias para lidiar con los problemas de la vida diaria. Los cambios en el estado de ánimo son frecuentes en el adicto sexual y esto hace cada vez más difícil la comunicación con las personas que lo rodean, sumando a la desconfianza creciente de ser parte de su familiar por las constantes y repetidas decepciones, hacen la convivencia muy dolorosa y tensionada. La familia del adicto sexual sufre mucho por el impacto de esta adicción, especialmente las esposas y esposos de adictos o adictas sexuales y sus hijos, quienes muchas veces repiten la cadena de adicción en sus propias vidas adultas. En mi experiencia como terapeuta, amigos y amigas, me he dado cuenta de lo siguiente. Las personas, hombres y mujeres, que tienen una vida sexual reprimida, muy particularmente a partir de la negación de la educación sexual formal científica en sus propias casas,
Muchos de estos hombres y mujeres que han tenido una alta represión en torno de la sexualidad son carne de cañón para el desarrollo de una adicción. Entonces vamos a imaginar que una persona no es adicta a la sexualidad porque está tremendamente reprimida en la parte de la sexualidad, pero sí es tremendamente entrona en el arte de la comida, o es tremendamente entrona en el arte del chisme y del mitote, o es tremendamente entrona en el arte de querer acomodar, limpiar, organizar todo, de querer solucionar la vida de los demás, de querer arreglar el mundo, de querer ser la más bonita, la más flaca, la más buenota, el más exitoso, el líder, el número uno, el más inteligente. ¿A qué voy con esto, amigos y amigas? Que la represión de la energía en torno a la sexualidad está provocando que consciente o inconscientemente se manifieste en otro ámbito una adicción, un desorden de la vida cotidiana. De ahí entonces que es importantísimo, fundamental, amigos y amigas, por favor, que busquemos la educación sexual científica para que esto nos permita poder darnos cuenta que sí podemos acceder a una película porno, a un video porno, a unos sitios porno, a cuestiones de frases porno, etcétera, poder estar en contacto e incluso interactuar con estos sitios, videos, frases, etcétera, y dejarlo pasar. Lo que sigue, el trabajo de la vida cotidiana. Pero entre más hay una represión en torno al concepto de la sexualidad, provoca una enorme angustia internalizada. Y esa enorme angustia internalizada hace que consciente o inconscientemente cada vez consuma más pornografía. ¿Por qué? Porque es algo sucio, prohibido, es pecado. Me siento culpable. Y entre más quiero lavar mi suciedad, mi culpa, mi falta, más lo vuelvo a repetir. Y muchos de estos conceptos tienen que ver con la represión en torno a la sexualidad desde la propia familia de origen. ¿Qué hay que hacer? Mandar solamente a los chavos a los talleres, a que compremos un libro sobre sexualidad, a que un terapeuta les dé información y asesoría profesional. Sí, pero aparte de los chavos, ustedes también como papás, poder darse cuenta qué hacen o qué han dejado de hacer para que su hijo o su hija en un momento determinado pueda tener este concepto de adicción a la sexualidad, o ustedes como papás son los adictos a la sexualidad. ¿Cuál es el punto clave? Uno de los puntos clave es nomás analizar dos cosas entre varias. Una, ¿qué dispara la ansiedad? Una es, ¿qué dispara la ansiedad que me lleva hacia el consumo de? Y dos, ¿cómo fue mi educación sexual? Cuando logramos confrontar en consulta este tipo de cuestiones, ¿cómo fue mi educación sexual? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo fue mi primera experiencia? ¿Cómo fue mi primer acercamiento? ¿Sigo sintiéndome sucio o sucia por esa primera experiencia o acercamiento sexual? Y que cuando recuerdo ese acercamiento sexual, recuerdo inmediatamente a mamá y a papá que me están viendo. Y que entonces al imaginarme que papá y mamá me están viendo, automáticamente eso dispara más mi ansiedad. Y en automático, inconscientemente, ya estoy consumiendo otra vez porno y ya vuelvo otra vez a masturbarme. Entonces, ¿cómo fue su educación sexual? ¿Cómo fue su primera experiencia? ¿Y qué dispara su adicción a la sexualidad? Particularmente, ¿qué dispara su ansiedad? Datos terribles. Estadísticas del tiempo de la pornografía. Estadísticas de la exposición por los menores a la pornografía en Internet. Promedio de edad de la primera exposición a contenidos pornográficos en Internet, 11 años. Segmento de consumidores más grande
de pornografía de internet, el grupo cuya edad se encuentra entre los 12 y los 17 años. Porcentaje del grupo de 15 a 17 años que tuvo múltiples exposiciones a contenidos de sexo explícito, 80%. Tremendo. Vamos a ir a un siguiente corte comercial. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué siente? 31 22 11 90, 36 47 18 83. Son las 7:34 hora del centro. Continuamos en vivo. Más de uno 1040 AM Radio Mujer. De la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Nuestro tema es la adicción al sexo. Uno de los puntos clave para poder ubicar si es que estamos teniendo un concepto de adicción a la sexualidad es que usted, la mayor parte de su tiempo libre y o laboral, lo empieza a dedicar hacia el concepto de el consumo de pornografía, lo cual lo puede llevar a usted a tener una serie de diferentes estímulos y que lo puede llevar otra vez a esta compulsión de la masturbación. Cuando usted empiece a darse cuenta que cada vez pasa más tiempo consumiendo porno a través de videos, a través de líneas, a través de hotline, llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, es importante que usted pida ayuda. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿qué está más gacho? ¿Ser adicto al alcohol o ser adicto al sexo? ¿Qué está más gacho? ¿Ser adicto a la droga o ser adicto al sexo? ¿Qué está más gacho? ¿Ser adicto al trabajo o ser adicto al sexo? ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol, la droga, el trabajo o el sexo? La carga moral. El rollo de ¿cómo es posible que seas un adicto a la sexualidad? Estás enfermo, estás demente, eres un depravado. ¿Me explico? La carga moral. Entonces tal vez sea mucho más fácil que yo acepte que soy un adicto al alcohol o a la droga o al trabajo que al sexo. Al final de cuentas, amigos, es un problema del manejo de la ansiedad. Desde mi perspectiva terapéutica, es un problema del manejo de la ansiedad. Y la ansiedad la puedo yo tranquilizar, la puedo yo calmar, la puedo yo la puedo yo marear con el concepto de la sexualidad. Si no trabajo con qué dispara mi ansiedad, entonces tal vez al rato, si soy adicto a la sexualidad, al rato voy a ser adicto a otra parte. ¿Por qué? Porque no es el detalle de la acción, el problema es qué dispara la acción, el fondo del problema, la raíz del problema. Bien. Datos interesantísimos. Si la mayoría, segmento de consumidores más grande de pornografía de internet, el grupo cuya edad se encuentra entre los 12 y los 17 años. Amigos y amigas, ¿cuántas de ustedes que me están escuchando como papás consideran que sus hijos son unos angelitos? Que sus hijas son unos angelitos. Dígame, ¿cuántos de ustedes sienten un escalofrío? ¿Sienten un dolor en la panza? Nomás de pensar e imaginar que su hija y su hijo va a tener vida sexual activa. Me ha tocado platicar con los papás que de repente tienen problemas en torno al desempeño de la sexualidad con sus parejas, hombres y mujeres. Y les pregunto, ¿qué opinas tú de que tu hija reciba educación sexual formal para que ella evite tener los problemas que tú estás teniendo, ¿no? Esas disfunciones sexuales? ¿Y sabes qué? Se me seca la boca. ¿De qué se te seca la boca? Pues de pensar
No quiero ni imaginarme. No quiero ni tener la mínima idea de que mi hija va a tener vida sexual activa. Luego, perfecto. ¿Pero qué onda con tu hijo? Ah, no, pues sí, chido machín. Que sea bien ponedor. Que no sea tan menso como yo. Entonces, si es tu hijo no hay problema, pero si es tu hija sí hay problema. Sí, ¿por qué? Pues porque es vieja. ¿Y eso qué? ¿A poco crees que tu hija va a tener sus hijos por los oídos? ¿Por qué considerar que nuestros hijos son unos angelitos? Y me refiero, amigos y amigas, con todo el respeto que ustedes me merecen, en el amor hacia sus hijos, con todo mi respeto hacia ustedes y hacia sus hijos. Pero dése cuenta que sus hijos no pueden ser unos angelitos. ¿Para qué los sigue usted tratando como, perdóneme, como niños lelos, en el sentido de que no van a tocar ningún sitio de pornografía, de que no van a escuchar nunca la palabra pene y vulva y ano, que jamás van a saber lo que significa el coito, esperma, eyaculación, orgasmos, sexo oral, sexo anal, bla, bla, bla? E incluso no lo dudo que algunas de ustedes que están escuchando eso que estamos platicando ya les salieron ronchas. Pues sí. Y lo más seguro, amigos y amigas, es que ustedes creen que sus hijos no saben nada y la neta es que la mayoría de los chavos, adolescentes o más chicos ya tienen muchísima más información que usted y yo. Desafortunadamente un exceso de información que no saben cómo digerir o cómo manejar. Recuerdo perfectamente uno de los momentos más difíciles en mi vida como terapeuta y como conferencista y tallerista fue en la secundaria, abajo de la población de Tapalpa. Qué momento tan difícil. Los chavos y las chavas, pero particularmente los hombres, tenían un tremendo exceso de información en torno a la sexualidad. Pero increíblemente exceso de información. Y le comentaba a un cuate, compa, no sé si felicitarlo o preocuparme por usted. Porque usted tiene tanta información que no es adecuada a su edad. Y la parte contraria, las chavas en una situación de timidez y en un silencio terrible, donde no hablaban y no opinaban. Tere, vía chat, he escuchado a personas que a veces justifican el tener relaciones con diferentes personas, alegando que son hombres y que tienen necesidades. ¿Qué tan válido es decir algo así? Mira, Tere, podemos verlo desde dos perspectivas. Una es la cultura que justifica, que no tiene un sustento real. La cultura que justifica que yo como hombre tenga vida sexual activa con otras personas fuera de mi matrimonio. Y que en un momento determinado es como un discurso. Yo he discutido mucho con hombres y mujeres. Pero donde más me llama la atención, amigas, es con las mujeres. Que dicen, todos los hombres son iguales y todos los hombres son infieles. Por consiguiente, mi pareja, mi novio, mi esposo va a ser infiel. El punto no más que más tarde que temprano, el punto es que yo me dé cuenta. Amigos y amigas, no estoy de acuerdo. El concepto de la fidelidad es un concepto de conciencia. Y muy frecuentemente pasa lo siguiente. Yo como hombre puedo invitar a mi pareja a tener un desarrollo de la vida sexual en respeto, en armonía, en el marco de nuestra relación de pareja o de matrimonio o de noviazgo. Y puedo invitarla, puedo ser amoroso, dulce, tierno, sensible, mil cosas. Pero me doy cuenta que mi pareja tiene una actitud cerrada, tiene una actitud limitada, tiene una situación de pena, de yo soy una mujer decente y yo eso no lo hago. De tal manera que entonces yo trato de ayudarla a que
confronte sus mitos, sus tabúes, sus complejos, su herencia cultural sexual de represión, y ella dice no, 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 no. Sí puede llegar un momento, no es justificación, pero es parte de la realidad de la dinámica de las relaciones de pareja. Sí puede llegar un momento en que este concepto de vida sexual frustrada tenga su camino con una pareja fuera de matrimonio. Esto es frecuente, muy frecuente. ¿Se justifica? No. ¿Pasa? Sí. Vuelvo a repetirme, querida Tere, yo considero que el concepto de fidelidad es un concepto de conciencia, no de que todos los hombres son iguales. Vamos a un siguiente corte. Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. El tema de hoy es la adicción al sexo. Estuvimos platicando algunos conceptos de la problemática en torno a la adicción a la sexualidad. Estuvimos hablando también de lo importante que es el reconocimiento de qué dispara la ansiedad que en un momento determinado puede llevarme a tener alguna adicción. Hablábamos también sobre la comparación o la reflexión en qué es más gacho: la adicción a la sexualidad, al alcohol, a las drogas, al trabajo. Hablábamos de que había una mayor carga moral, una mayor situación de satanización a las personas que tienen una adicción a la sexualidad. Bien, voy a mencionar algunos otros detalles bien interesantes sobre este concepto del consumo de pornografía como puntos de reflexión para nuestro programa. Ok, personajes reconocidos por los niños que son empleados para crear enlaces directos a contenidos pornográficos, 26, incluyendo Pokémon y Action Man. Estadísticas del acceso de adultos a la pornografía en Internet. Hombres que admiten que observan pornografía en Internet en su trabajo, 20%. Norteamericanos que regularmente visitan sitios de pornografía en Internet, 40 millones. Predicadores que visitan sitios de pornografía en Internet, 53%. Cristianos que opinan que la pornografía es un problema mayor en los hogares, 47%. Adultos que admiten su adicción a contenidos sexuales en Internet, 10%. Divorciados que visitan sitios de pornografía, 72% en hombres, 28% en mujeres. Estadísticas del acceso de la mujer a la pornografía en Internet, 13% de las mujeres admiten acercarse a sitios pornográficos en Internet en su trabajo. 70% de las mujeres mantienen sus ciberactividades en secreto. 17% de las mujeres tienen problemas de adicción a la pornografía. Las mujeres chatean más que los hombres en proporción de 2 a 11. Y aquí fíjense, otra vez queda claro en este concepto del chateo de cómo es importante para las mujeres la recreación de las historias de las relaciones de pareja, o con la pareja, o con el otro. Muy bien. Los 3 países que más producen pornografía son Estados Unidos, Brasil y los Países Bajos. En Estados Unidos, durante 1988 se crearon 1.300 títulos de videos pornográficos. En 1988, 1.300 títulos. En el año 2000, se crearon 13.588 títulos. Estadísticas de la industria de la pornografía. Tamaño de la industria en dólares, 57.0 billones en el mundo, 12.0 billones en Estados Unidos. Pero aquí ya había la industria de la pornografía es más grande que los réditos de las compañías superiores
de la tecnología combinadas como Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, Netflix y Earthlink. La industria de la porno gana más lana que todos estos juntos. Cada 39 minutos un nuevo video pornográfico se está creando en los Estados Unidos. Y podemos seguir hablando de los datos de pornografía. El punto clave no es la porno. Ha existido a través de la historia de diferentes maneras. El punto clave es qué hace que yo la consuma. ¿El problema es el consumo de la pornografía? No, el problema es el exceso de. Y que en un momento determinado ese exceso me lleve a tener la pérdida del control del equilibrio de mi vida. Ojalá este programa les haya sido útil, amigos y amigas. Terminamos hoy. Volver a recordarles con mucho gusto los talleres, nuestro taller para mujeres el domingo 20 de octubre. Comuníquese, el teléfono lo va a escuchar en unos momentos más. Mi querido Giovanni, gracias. Don Ají, gracias. Chuy en la imagen, en la producción Rosy Muñoz, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. Nos vemos y nos sentimos.